Buenas tardes a todos, a todas. Disculpen que demoramos un poquito en conectar, pero estábamos solucionando algún inconveniente técnico. Así que bueno, sin más vamos a dar inicio a esta reunión del ciclo de actualización permanente en materia de derecho procesal. Esta es la anteúltima clase de este ciclo. Hoy tendremos la oportunidad de hablar sobre prueba oral, que es un tema que habitualmente concita una serie de problemas e interrogantes que a los cuales no le solemos prestar la debida atención, y es por eso que en este curso se decidió expresamente abordarlo. A tal efecto fueron convocados, bueno, la doctora Romina Puente y el doctor Mario Samuel. La doctora Romina Puente es abogada, titular del Estudio Jurídico Molinaro Puente Virginis y Asociados, docente universitaria con título de profesor universitario en Ciencias Jurídicas, maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la Universidad de 3 de Febrero, especialización en Derecho del Trabajo, Universidad Católica Argentina, docente de cursos de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral, miembro del Foro Permanente del Derecho del Trabajo y ponente y participante en diversas actividades académicas. Y Osvaldo Mario Samuel es juez de Cámara del Trabajo de Villa María, Córdoba, es magíster en Derecho del Trabajo y doctor en Derecho, además de numerosos antecedentes. Ustedes habrán visto publicaciones en Editorial Astrea, libros de él en Editorial Astrea. Y un antecedente que a mí me gusta decir, que a él no le gusta andar haciendo chapa, que es que estudió también en Estados Unidos. Y eso es un dato que nosotros solemos no tener entre nuestros disertantes. ¿Dónde habías estudiado, Mario? ¿En Harvard o en Yale? Estás muteado. A ver. Estudiamos, a ver, ¿se me escucha bien ahora? Sí. Sí. Bueno, entonces era el micrófono. Estudié en el 2016 sobre Derecho Procesal en Washington College of Law, en la Escuela de Derecho de American University y en la Escuela de Derecho de Harvard. Muy bien. Programas de verano, ¿no? Sí, sí, pero son antecedentes muy valiosos. Qué lindo poder tenerlos. Bueno, les voy a ceder la palabra a ellos entonces para que den su intervención. ¿Querés empezar vos, Mario? A ver, Bueno, ahora que solucionaste el tema del micrófono. yo sí no tengo problemas. Podemos empezar a hablar del tema que nos convocaron, sin, por supuesto, antes agradeciendo a la Asociación de Derecho al Trabajo esta posibilidad de hacer llegar nuestras ideas y divulgar lo que podemos hacer desde la jurisdicción, desde el ejercicio jurisdiccional, aquí en Córdoba, con algo de comparaciones de procesos de otras provincias para que realmente podamos ponderar qué es lo que pudimos hacer bien en esta pandemia, qué es lo que todavía falta por hacer y qué es lo clásico que se entiende por oralidad. Nosotros tenemos dos tipos de proceso. El proceso laboral en la mayoría de las provincias es un proceso laboral que no es completo, no está codificado el proceso laboral en la mayoría de las provincias, son leyes que en su gran parte se complementan con articulados de los códigos de procedimientos civiles y comerciales que sí están codificados y son cuerpos que se autoabastecen completamente. Y de esa manera entonces nosotros nos encontramos con un abanico bastante amplio de provincias que tienen procesos orales. El abanico contiene no solamente Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos, Formosa, Jujuy y La Rioja, pude relevar, donde el legislador ha optado por la oralidad. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de oralidad? ¿Qué vendría a significar dentro del proceso esto que llamamos oralidad? La oralidad, según comentaba ya Chauvin hace muchos años, permite una relación inmediata entre los jueces
y los protagonistas del proceso cuyas declaraciones está el juez más cerca, y parte de la idea de que esa cercanía permite una observación, una contemporización de lo que se dice y lo que se entiende, que llegaría con mayor acceso al proceso de formación de convicción del juez. Para un jurista cordobés que fue el autor de nuestro Código de Procedimientos Penal, que fue el principal instrumento procesal que contuvo la República Argentina en oralidad, allá por los años 50 del siglo XX, planteaba que el proceso oral es la forma natural de esclarecer la verdad, de reproducir lógicamente los hechos y apreciar de esa manera la condición de la que las personas suministran información al juez. El proceso oral tiene, digamos, una cierta dinámica. Esa dinámica parte en general de incorporar mediante una ficción al debate la demanda, contestación de demanda y demás escritos que estén incluidos en el expediente, que se presumen que son conocidos por las partes antes de empezar en la audiencia. Esas audiencias que generalmente se denominan de debate, de vista de causa, tienen plazos breves porque se supone que la reproducción de los hechos en esa reconstrucción histórica que se hace en la audiencia deben quedar en la viva memoria del tomador de decisión, que en este caso es el juicio del tribunal, no sin antes, porque hemos también corroborado en estas provincias donde el legislador ha preferido o ha dinamizado el proceso oral como forma de llevar adelante los procesos laborales, que están precedidas por audiencias de conciliaciones que son integradas personalmente por el juez con el fin de llegar a una autocomposición del litigio. La idea, a través de los procesos orales, es encontrar al juez con las partes. Y esta idea está basada, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que tiene su ley procedimental dividida en dos grandes partes. La primera parte la denomina de conciliación la ley, y luego un pequeño articulado vinculado a lo que sería el juicio. Pero, ¿qué es esto de la conciliación? Que en la mayoría de los códigos de procedimientos civiles y comerciales está autodenominado como una forma anómala de determinación del proceso, cuando nosotros lo tenemos en el primer capítulo de nuestra ley. La conciliación hoy en la mayoría de las jurisdicciones laborales, y de hecho en Capital, por ejemplo, hay un proceso de conciliación obligatorio de carácter administrativo, es un intento de avenimiento que en realidad no es nuevo, es viejísimo, pertenece a la tradición germánica, a la justicia francesa incluso, que ya tenía formas incipientes de la magistratura del trabajo en el Código Napoleónico. En el derecho moderno se habla, a diferencia de la heterocomposición del litigio, que es cuando un tercero resuelve la controversia, se habla de una autocomposición del litigio asumiendo tres formas. La primera es la renuncia a la pretensión o el desistimiento, o el reconocimiento de la pretensión, que es el allanamiento, y la tercera es la no poco discutida figura de la transacción, porque se supone, si bien el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo también habla de transacción como si fuera un sinónimo de conciliación, no se trata de lo mismo porque hay derechos que no son transables, porque lo único que se puede conciliar son algunos aspectos que estén dudosos, que están en pugna en la jurisdicción. Así, en el proceso oral existe una dinámica de la prueba, que tenemos que decir qué prueba es la que realmente se puede relevar en forma oral. Estoy siendo bien escuchado, pero yo no escucho a nadie. ¿Sí? Perfecto. Entonces les decía que nosotros relevamos en las audiencias de debate fundamentalmente la prueba testimonial, la prueba confesional. En nuestra ley de procedimiento también
obtenemos inspecciones jurisdiccionales que se toman cuando hay algún aspecto dudoso, cuando es necesario que el juez tome contacto directo, inmediato, con la circunstancia de modo, tiempo y lugar, algo que sucede muy a menudo con los infortunios laborales, donde queremos saber, conocer qué es lo que sucede cuando los jueces, las partes relatan en la demanda determinada dinámica de movimiento y no se entiende, no se comprende, como puede ser, por ejemplo, en la actividad láctea, que es muy propia de la zona donde ejerzo la jurisdicción, algunas actividades que están connotadas de esfuerzo, pero que muchas veces es necesario relevarlas, entonces se disponen en oportunidad de la audiencia de vista de causa, se suspende inmediatamente, se dirige uno hacia el lugar y allí en el lugar uno interroga a las partes, por supuesto que esto es con notificación para que todas las partes estén presentes, interroga a quienes manejan alguna maquinaria o dirigen algún instrumental para poder comprender de qué se tratan los procesos productivos. Hace poco tiempo dictamos una medida para mejor proveer para ver cómo se controlaba el flujo de leche que ingresaban a los silos. Hoy esto que hace un tiempo era a ojo, hoy se controla con computadoras, digamos que es prácticamente imposible que se derrame el producto lácteo, salvo que haya una falta de atención en el mismo, pero esto se puede llegar a contratar mediante una inspección jurisdiccional que puede llegar a ser clave en determinar la formación de convicción por parte del juez. Existen herramientas para cotejar algunas inconsistencias que se pueden producir al relevar la prueba testimonial, que no es otra cosa que el relevamiento a través de los sentidos de las personas físicas con edad para poder ser testigos, y aquí me voy a detener un segundito, en cuanto a que no es uniforme en todas las jurisdicciones la edad para ser testigo. El Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación establece 14 años, muchos no contienen edades, muchas leyes de procedimiento laborales no contienen una edad mínima, se remiten a la Ley de Procedimiento Civil y Comercial. En nuestro caso, en Córdoba, tampoco la Ley de Procedimiento Comercial, el Código de Procedimiento Civil y Comercial establece una edad mínima para ser testigo. La mayoría de la doctrina entiende que son los 14 años, por varios factores. Personalmente me inclino porque sean los 16, a esto vinculándolo con el artículo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece una madurez progresiva de las personas, pero por supuesto que esto hay que entenderlo en el contexto en que se esté tratando el caso, y existen herramientas para cotejar cada uno de los testimonios, porque algunos no pueden ser coincidentes. Tenemos figuras que ya vamos a ver, como la figura del careo, incidentes de inodoneidad de testigos, que en algunas leyes antiguas aún se habla de tachas o impugnaciones a los dichos, o a otra prueba contraria a lo que viene siendo el curso ordinario y normal del discurso que se viene sosteniendo en la audiencia. La formación de convicción se entiende que en la dinámica de la oralidad llega, se aprecia en forma más directa. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando nosotros estamos recepcionando la prueba testimonial, e incluso la confesional, pero me voy a detener primero testimonial porque comencé por aquí. Cuando nosotros estamos escuchando podemos interrumpir el interrogatorio, podemos hacer constar en el acta algún hecho puntual que diga un testigo que está en referencia a lo que dice otro testigo, sin adelantar opinión, para poder aclarar un punto que cuando el proceso se ha escrito, se exhibe frente al magistrado en frías actas que incluso muchas veces están delegadas a funcionarios, su relevamiento, y que no ha tomado cabal conocimiento el juez. Si pensamos nosotros que hoy ha avanzado la programación neurolingüística con respecto a la cantidad de información que existe en un mensaje, nosotros tenemos que en el mensaje oral hay una parte significativa del mismo, pero no toda.
hay una parte muy importante del mensaje que se expresa a través de movimientos, gestos, tono de voz, que implican que para poder conocer con certeza lo que se está expresando, o como para poder apreciar el valor convictivo de lo que se está diciendo, es decir, la veracidad de un testigo, es necesario apreciarlo personalmente, ver la gesticulación, ver la asertividad del mismo para poder cotejarlo posteriormente con el contexto probatorio que ya tiene en manos el juez al momento de resolver. La prueba confesional incluso, que es recepcionada por parte del juez en forma lineal, literal, en la provincia de Córdoba es directamente el juez quien lee el pliego de posiciones, está limitado en cuanto al interrogatorio no es libre, sino que el interrogatorio está formalizado, digamos, podemos utilizar la palabra mediatizado a través de unas fórmulas que se denominan posiciones. Esas posiciones son en sentido afirmativo, no reiterativo, no capciosas, de a una posición por vez, lo que viene a garantizar el derecho de defensa por parte de quien absuelve, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Ese es el verdadero sentido de tener en la prueba oral la confesional mediante la fórmula de posiciones. Por ejemplo, para que jure como es cierto que usted tiene 38 años, para que jure como es cierto que usted a los 36 años estaba sano. Esta es la forma de explicar al proceso en forma de confesión, pero que no involucre una eventual o hipotética confesión no deseada, sin perjuicio de que los pliegos de posiciones tienen en la provincia de Córdoba y en algunas otras provincias también, no todas, valor bifronte. ¿Qué significa? Que quien absuelve, al momento de absolver posición, al momento de presentar el pliego, de ofrecer su pliego de posiciones, a la vez está confesando. Es decir, que si, supongamos, un empleador prepara un pliego de posiciones donde, en un juicio donde ha negado la relación laboral y presenta un pliego que dice, para que jure como es cierto que usted trabajaba medio día o media jornada, más allá de la incoherencia con la defensa originaria, estaría confesando que trabajó media jornada. Eso es lo que nosotros le denominamos el valor bifronte, que lo tomamos prestado en Córdoba del procedimiento civil y comercial que tenemos en el código, que nutre prácticamente su totalidad en cuanto a la prueba, porque tenemos un solo artículo en nuestra ley procedimental laboral vinculado a la confesional y un solo artículo vinculado a testigos. Allí no dice absolutamente nada de las vicisitudes que se pueda tener en la audiencia con respecto a la toma de la prueba confesional o a la toma de la prueba testimonial. La comunicación en las audiencias orales es un tema, yo creo que más que interesante, porque se trata de comunicación. Lo que sucede en el intento de reconstrucción histórica no sucede en forma pacífica. Generalmente hay una tesis y hay una antitesis, el juez tiene que encontrar la síntesis a través de la sana crítica racional cuando procese y tamice la prueba que ha colectado, ya sea confesional como testimonial y como también aquella que se ha relevado en forma escrita, como puede ser la prueba pericial, la prueba escrituraria que pueda contener instrumentos públicos o instrumentos privados en la terminología del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En una audiencia, generalmente uno solo está seguro de lo que dice, nunca de lo que el receptor puede entender. Por eso creemos que la comunicación tiene que ser eficaz, porque el resultado de ella no es la intención de quien está hablando, sino la respuesta que suscita a nuestro receptor. Si uno es abogado, el receptor de la comunicación, de las preguntas y las respuestas que uno quiere que informe el testigo, el receptor de esa información indudablemente es el juez. Se atiende en la audiencia la coherencia entre el hablar, el gesticular, el modular, el hacer silencio en armonía con todo el discurso, lo que se denomina la calibración. Y en esto quiero
ser claro con respecto a tres elementos de la comunicación eficaz y eficiente que tiene que existir en las audiencias orales, en los procesos orales. La principal es el rapport, que es un concepto que representa la idea de crear o generar un vínculo empático con el destinatario del mensaje, y ese vínculo empático se logra a través o mediante diversas técnicas. La primera es modular el tono de voz en el mismo tono de voz que está el interlocutor, a través de la misma posición del cuerpo y a través de un discurso que esté vinculado exactamente a lo que postula el juicio. Es decir, que este vínculo empático se va a lograr mediante el mayor grado de identificación con la traba de la litis que se tenga en el juicio. Generalmente, cuando las partes pierden el objetivo del interrogatorio, por ejemplo, de un testigo en cuestiones que son banales, que no están vinculadas a la traba de la litis, se pierde esa empatía, ese vínculo empático, porque el juez se puede llegar a distraer, el juez presta atención a lo que está en directa y clara vinculación con la traba de la litis. Hablábamos recién también de calibración, que es saber detectar incongruencias en el discurso de las partes o testigos para encontrar la verdad de la experiencia. Muchas veces la experiencia es relatada por los testigos de una forma que va mucho más allá de la estructura lingüística que se utilice. Por eso también hablamos de poder conocer el metalenguaje. ¿Qué quiere decir la persona más allá de la estructura lingüística que utilice? Porque las personas cuando relatan, especialmente aquellas que no tienen el esmerilado social que se logra a través de la educación formal, modifican la realidad según la forma que utilizan el lenguaje. Y a veces que no se entiende, esto no sucede, lamentablemente, con algunos colectivos de trabajadores o con el contexto donde trabajan algunos colectivos de trabajadores, donde hay que volver a preguntar y repreguntar para saber exactamente, más allá de la estructura lingüística, vuelvo a reiterar, qué es lo que ha querido decir con los dichos que se han esgrimido en la audiencia. ¿Quiénes pueden ser testigos? Bien, testigos esencialmente son las personas físicas que tienen que ser terceros en el proceso, deben sortear las generales de la ley, que mucha gente se pregunta, bueno, pero las generales de la ley, ¿qué son las generales de la ley? Si bien la doctrina las tiene básicamente expresadas digamos que es bastante pacífica, cada ley de procedimientos o cada código de procedimientos las tiene estructurada y legislada. Básicamente se trata de identificar quién es la persona con el nombre, tipo y número de documento de identidad, la edad, estado, la profesión, el domicilio, si es cónyuge, pariente, amigo, enemigo, deudor o acreedor de alguna de las partes, o si tiene algún interés directo o indirecto en la solución del litigio. Porque si no sortea la general de la ley, en realidad no estamos hablando de un tercero en el proceso, estamos hablando de alguien que tiene un interés en cómo sea resuelto el juicio y puede, consciente o inconscientemente, deslizar la verdad sobre los dichos o transmitirla mediante un sesgo, quizás no querido, pero vinculado a lo que realmente le sea favorable al propio testigo. En ese sentido, no podría sortear la generalidad de la ley quien tiene un interés directo al resultado del juicio. No pueden ser testigos tampoco los parientes consanguíneos en línea recta, ya sea ascendente como descendente, los cónyuges aún separados, colaterales en segundo grado, y también en muchas leyes de procedimiento se agrega aguardadores o representantes porque se trata de preservar el bien familiar, la solidaridad familiar y los intereses que están más allá del proceso y que se tratan de preservar en la primera célula de la sociedad, que es la familia. Tampoco pueden ser, bueno, testigos quienes tengan un interés indirecto en el litigio que de alguna forma pueda llegar a influenciarlos. En este sentido, en lo personal, me es pedido porque no sean testigos quienes son socios gerentes de una SRL, aunque la persona jurídica demandada sea un ente de imputación diferenciada, como una sociedad de responsabilidad limitada, porque esa persona que está siendo testigo tiene un interés
en cuál sea el resultado porque integra dicha sociedad. Es decir, puede tener una repercusión patrimonial que lo afecta y puede desviar el justo y sentido cabal de su testimonio. En general, la mayoría de los procedimientos de las provincias que tienen el sistema oral, e incluso el sistema escrito, pero me voy a remitir solamente a las provincias que tienen el sistema oral, limitan la cantidad de testigos a 6 o 5 en la mayoría de las provincias, sin perjuicio de que quede a criterio del juez si están suficientemente relevados los hechos que se están investigando, sin perjuicio de consultar a las partes si están de acuerdo para no violentar el derecho de defensa en el ejercicio de la abogacía. Y existen dos vicisitudes, me parece importante señalarlos en las audiencias orales. Una es la dispensa a comparecer de los testigos, es decir, hay algunos testigos que por su función, como puede ser presidente, vicepresidente, gobernadores, ministros, antes en el viejo Código Civil y Comercial de la Nación se incluía magistrados, incluso no podían ser testigos, tenían una dispensa a comparecer. No es que no iban a testimoniar, sino que para hacerlo lo deberían hacer en forma escrita y no oral. Luego tenemos una dispensa a responder. La dispensa a responder está inmediatamente ligada a evitar un mal mayor, como sería violentar un secreto profesional, un secreto militar, un secreto industrial, que solamente se podría alterar ese secreto si quien está protegido por el mismo autoriza al testigo a poder develarlo. Otra vicisitud que se puede presentar en las audiencias, que me parece interesante relevar en esta actividad, es aquellas que está vinculada a personas mudas o sordomudas que puedan ser testigos. Y bueno, se presenta un dilema si ellos en un proceso oral, como los mudos y sordomudos van a poder ser testigos. Bueno, la ley procesal de Córdoba lo autoriza mediante, si se saben dar a entender por escrito, los autoriza a llegarse a la audiencia y escribir en un pizarrón o en notas o dar a entender mediante un intérprete y mediante el lenguaje de señas hacer saber a las partes y al tribunal cuáles son sus conocimientos sobre los determinados hechos que se pretendan relevar en la audiencia. Ingresando a la prueba confesional, tenemos que partir de la base que quienes confiesan son las partes. El absolvente se lo notifica generalmente, depende cómo ha sido la actitud en el proceso, si ha comparecido personalmente en el proceso y ha constituido domicilio, se lo notifica en el domicilio constituido, si no en el domicilio real, para que cabalmente esté notificado de este acto importantísimo que es absolver en la prueba confesional. Si no comparece o comparece y elude las preguntas, se lo puede tener por confeso, pero aparte hay consecuencias penales, no hay consecuencias penales. Si no comparece o elude preguntas, se lo puede tener por confeso. Me estaba remitiendo a otro punto. No puede usar borradores ni ser aconsejado al momento de absolver, salvo que el absolvente tuviera algún tipo de profesión y requiriera consultar alguna cuestión técnica y sea autorizado por el tribunal. En la mayoría de las provincias la confección extrajudicial y verbal es ineficaz. En Córdoba, por la constitución provincial nuestra, no tiene ningún valor la confección extrajudicial. Sin perjuicio, en otros procesos puede constituirse un indicio, por ejemplo, la doctrina procesal nacional. Palacio, cuando toque el tema, entiende que puede constituir la confesión extrajudicial y verbal, puede ser un indicio que, acompañada con otra prueba, pueden llegar a constituir prueba eficaz al ingresarla al proceso,
creemos que la confección del pliego de prueba confesional es un ejercicio muy importante de la labor abogadil. Creemos que la sagacidad con que se formula el pliego es una expertise del abogado que puede llevar a obtener confesiones interesantes para el proceso, porque lo que no existe, si bien la parte que confiesa tiene un deber moral de decir verdad cuando confiesa, no tiene una consecuencia penal el eludir las respuestas o falsear la realidad. En realidad es un deber de probidad y de buena fe para contribuir al logro de la obtención de la verdad real, pero lo que se releva en la mayoría de las audiencias orales es una persistente y casi letanía negativa de cada una de las posiciones que se le consultan o se preguntan a los absolventes. Cuando son demandadas las reparticiones públicas no absuelven en forma oral, absuelven a través de unas respuestas que se dan en forma escrita. Esto sucede siempre cuando se insiste. En general, las reparticiones públicas no responden, no tardan en responder. En la mayoría, en los hechos, esto se termina resolviendo con un desistimiento de la prueba confesional de reparticiones públicas. Y con respecto a las formas de recepción en la pandemia, tanto de la confesional como de la prueba testimonial, acá me voy a detener porque creemos que es muy actual la cuestión. Nosotros en la Cámara de Trabajo de Villa María, en lo que respecta a mi sala unipersonal, instrumentó en función de una autorización que nos dio por acordada el Tribunal Superior de la provincia, permitiendo que mediante distintas acciones podamos celerizar los procesos y llevarlos adelante, utilizar la aplicación de WhatsApp, tanto para recepcionar prueba confesional como para recepcionar prueba testimonial, siempre que las partes no se opongan. Nosotros no hemos tenido, ya llevamos casi 10 meses de utilizar estas plataformas y no hemos tenido peticiones de nulidad ni observaciones de ningún tipo. Por supuesto que son conocidas por antemano, por las partes, es decir, que las partes tienen oportunidad de negarse, pero la experiencia nos ha demostrado que muy al contrario de los escrúpulos que teníamos al principio de utilizar estas plataformas, que pensamos que podía derivarse en muchas peticiones de nulidad, nos hemos encontrado con que, ya sea por temor al contagio de coronavirus, o ya sea por imposibilidades físicas, por estar aislados, o directamente por estar enfermos, las mismas partes pedían asistir a la audiencia en forma remota mediante la aplicación de WhatsApp. Es decir, que podemos obtener en forma presencial la audiencia, pero con una de las partes conectada por vía de WhatsApp con la funcionaria, y ella le iba mostrando las alternativas de las audiencias y escuchándose perfectamente. Para ello, como dice Palacios, el sistema oral se advierte bastante más conveniente que el sistema escrito en la medida que existan las estructuras, las edificaciones apropiadas y las disposiciones técnicas para poder llevar adelante las audiencias con la velocidad y con los requerimientos que la oralidad implique. Para eso nosotros necesitamos instalar internet en el juzgado. Bueno, así lo hemos hecho y por eso podemos llevar adelante y hemos podido lograr resolver una cantidad de causas prácticamente en un 80%, a diferencia del funcionamiento normal de la Cámara. Bien, casi todas las provincias que tienen leyes de procedimientos que se afincan en la oralidad, en forma previa estipulan una audiencia que algunas provincias le denominan de trámite, otras de conciliación, otras preliminar, a la vista de causa. En esa audiencia la conciliación es promovida, se intenta
de que las partes autovengan el litigio mediante, ahora la ley procesal de Córdoba se ha modificado y hay un mecanismo por el cual el que antes era juez de conciliación, ahora es juez de conciliación y del trabajo, que presenta fórmulas de conciliatorias, le explica cómo puede ser arreglado el juicio en un gran número de hipótesis, que generalmente son hipótesis con poca grado de dificultad o con poco grado de complejidad de la causa, pero en lo que a mí respecta, en la experiencia personal, creo que no hay juicios complejos. Lo que son complejos son los intereses que se controvierten y las voluntades son complejas, porque aún los juicios más complicados, cuando existe voluntad en ambas partes de autogobernarlo, es una cuestión de lograr una buena comunicación, lograr rapport entre las partes y de esa manera tratar de acercar las posiciones, eliminar las tensiones y saber qué es lo que la otra parte quiere para poder llegar a obtener una autocomposición del litigio y terminar con el mismo. En este sentido, es un elemento que muchas veces nos es trascendental y juega a favor explicarle los lentos engranajes de la justicia cuando las partes no resuelven el litigio en estas audiencias preliminares, en estas audiencias de conciliación e incluso antes de ingresar a la audiencia de vista y causa, cuando ya el expediente está próximo a celebrar la audiencia de vista y causa, pero el juez tiene ante sí la mayoría del contenido probatorio, ni hablar cuando estamos hablando de juicio de infortunio laboral y el juez ya tiene las pericias oficiales, las pericias de parte, en definitiva, tiene muchos elementos de juicio para poder avanzar sobre un grado de certeza y puede, sin adelantar opinión, utilizando metáforas, aconsejar la conveniencia de resolver el litigio y no dilatarlo en el tiempo con las medidas recursivas extraordinarias que se promueven a los fines de modificar las soluciones de Cámara en los procesos orales. El proceso escrito generalmente tiene la vía de apelación, donde se puede rever la prueba. En los juicios orales, la forma en los procesos orales, con audiencias orales, la forma de recurrir generalmente son a través de recursos extraordinarios, como los recursos de casación o de inconstitucionalidad en algunos casos, que son extraordinarios porque lo que se impugna no es la valoración de los testigos, sino violaciones a la forma de pensar del juez o una errónea aplicación de la ley. Pero yendo a las audiencias para ir cerrando la idea de lo que es la oralidad, ¿qué sucede en la audiencia? En las audiencias orales, aparte de recepcionar prueba confesional, testimonial, aparte de disponer inspecciones jurisdiccionales. Yo digo jurisdiccionales porque en alguna doctrina antigua se habla de inspecciones oculares, ya no son oculares. El juez no solamente ve, el juez huele, el juez puede percibir mediante sus sentidos un montón de situaciones, como puede ser la emanación de determinados gases, como puede ser el ambiente ruidoso del trabajo o el ambiente húmedo que se vive en determinadas lugares donde se prestan tareas. También en las audiencias pueden disponerse medidas para mejor proveer, que son aquellas que permiten aclarar un punto oscuro de la prueba, que permiten ir un poquito más allá para poder comprender qué quiso decir el perito con alguna terminología estrictamente médica o que permita saber con certeza cuál es el grado de proximidad entre el agente del riesgo y el daño detectado en la pericia que no ha quedado claro con el instrumento escrito del perito. Se lo puede pedir que el perito concurra a la audiencia y que en forma oral le explique al juez, porque de esa forma lo va a entender mucho mejor. El juez dirige el proceso en los procesos oral. ¿Qué significa dirigir el proceso? Cede la palabra, modera el debate, llama la cuestión cuando el abogado divaga y no se concentra en lo que es la traba de la litis, resuelve incidentes. Los incidentes en las audiencias orales son en forma oral, las impugnaciones también, los recursos
son en forma oral, continua, inmediata. Puede haber un corte intermedio para resolver, pero de 10, 15 minutos para poder continuar con la audiencia. Esto puede proceder al interponerse un incidente de inidoneidad de testigo, que se puede plantear porque un testigo puede ser pariente sin haberlo denunciado, o puede tener una relación afectiva, o puede tener una relación de proximidad que en realidad no es tal y que es necesario develarla a través de un incidente, como puede ser que sean amigos de alguna red social y que eso se interprete como una amistad vedada por la ley de procedimiento, cosa que hemos resuelto que no es así, pero sin embargo se siguen sucediendo impugnaciones en ese sentido. El juez también resuelve los cuartos intermedios necesarios en forma inmediata para saber si continúa o no continúa con la audiencia, hace contar en acta los dichos de los testigos o circunstancias relevantes a pedido de las partes, porque lo que hay que dejar muy claro es que las audiencias son orales, es decir, no mediante, salvo algunas leyes de procedimiento que tienen el acompañamiento de taquígrafos, creo que es en Salta, así, pero que las versiones taquigrafiadas tardan mucho tiempo luego en acceder, para que el juez acceda a ellas, sin contemplar la posibilidad de los medios técnicos y audiovisuales que hoy se pueden tener a mano para poder relevar los dichos de una audiencia. También, finalmente, puede, incluso garantizando el derecho de defensa, disponer de medidas disciplinarias si hay alguna inconducta que deba ser llamada a la atención, para llegar a la etapa final de la audiencia oral, que es la etapa del alegato. Repito, en la mayoría de las provincias el alegato es oral, sin perjuicio de ello, quizás por falta de tiempo, quizás por desuetudo. En muchas de las provincias se ha dejado de lado el alegato oral. Incluso en Córdoba, en la estructura de nuestra ley de procedimiento, no se trata de un alegato, se trata de un informe por escrito. El alegato es propiamente oral, pero es tratado en forma diferente en el procedimiento civil y comercial que en el procedimiento laboral. En nuestra ley procedimental, el alegato es un alegato oral limitado en el tiempo, con posibilidad de réplica y derecho a réplica breve, 20 minutos para alegar, y apenas 10 para ejercer una réplica y 5 derechos de contrarréplica. Pero lo que quiero centralizarme es la pérdida, con el curso del tiempo. Yo ya voy para 18 años en el ejercicio de la magistratura y veo que cada vez son menos los abogados que quieren alegar en forma oral, que le piden al tribunal por cuestiones de tiempo. Tiempo es justamente el bien más escaso que tenemos en la sede jurisdiccional, que por cuestiones de tiempo realicen un breve alegato que se termina traduciendo en 3 palabras para cumplir con la ley, porque en Córdoba el alegato es oral bajo pena de nulidad, no así en provincia de Buenos Aires o en otra provincia que he relevado. Entonces, posteriormente se acompaña una estructura escrita valorando la prueba. En definitiva, yo creo que el alegato es la oportunidad más fiel donde tienen los abogados de hacer ver a su cliente en la forma en que lo defienden. Es la oportunidad donde pueden hacer gala de su elocuencia, es decir, del arte de conmover y convencer al tribunal de que su pretensión tiene que hacer cabida y tiene que tener una estructura. El alegato no es una línea de ideas sesgada a los intereses en pugna. No, el alegato tiene que tener una estructura clara que comienza con la presentación del caso y la traba de la litis, luego en cómo pretende la parte que resuelve el tribunal basado en las pruebas favorables a las pretensiones que esgrime la parte, y finalmente, por qué el tribunal debe resolver conforme a la pretensión que se esgrime, basado en la jurisprudencia de relieve y doctrina de fuste que éste cite, que muchas veces puede ser doctrina judicial de la misma Cámara o tribunal donde se está litigando, que si la parte la conoce es muy bueno que la exprese en el alegato, lo deje clara, y que esto le permita al tribunal poder llegar a un proceso de formación y convicción coherente con otras actuaciones anteriores. Bien, para cerrar, el juez en el proceso oral, en la audiencia, inmediatamente terminado el debate, tiene un plazo que en todas las leyes de procedimientos que vi que tiene oralidad es un plazo fatal para dictar sentencia, que va entre los 20 y los 30 días, bajo pena de nulidad. Esta severa sanción hacia el juez
es para que no se pierda la oportunidad de poder tener fresco y concentrado por este principio de concentración que rige en los procesos orales, todo lo que se relevó en la audiencia, ya sea por vía testimonial, por vía confesional, o por vía de una medida mejor proveer, o por una inspección jurisdiccional. La sentencia debe respetar siempre el principio de congruencia, es decir, que tiene que el juez formar convicción con todo aquello que ha sido alegado y probado en el juicio. No solamente la prueba oral, sino también la prueba escrita que se acompaña y que se integra a la audiencia de debate mediante esta ficción que hablamos de la integración en la audiencia, siguiendo el principio de la sana crítica racional, para así llegar a la fundamentación lógico y legal de la sentencia, que hoy en día es un mandato legislador en el derecho común cuando le exige en el artículo 3 a los jueces en el Código Civil y Comercial de la Nación que funden racionalmente su sentencia. Bueno, hasta aquí ha llegado mi exposición y estoy dispuesto a responder las preguntas que consideren pertinentes, si ha quedado algún tema sin relevar o quedó alguna cuestión para poder responder. Muchas gracias, Mario. Te aplaudimos. No, al contrario, yo ahora quiero ver cómo hace Romina para encontrar tema para hablar. Porque tiene. abordaste exhaustivamente casi todo el procedimiento a partir de la vista de causa. Bueno, adelante, Romina, después te vamos a interrumpir con algunas preguntas al final. Gracias, Raúl. Bueno, gracias por el espacio ante todo y por la convocatoria. Al doctor Nico también, gracias. Bueno, la idea igual es que hablamos con el doctor Samuel, era realmente de hacer un punteo, más que en la explicación, sobre todas las cuestiones que, de la prueba oral, que hoy resultan características, por decirlo de una manera, a partir de la situación de pandemia. Entonces yo les propongo que le voy a compartir un Power y que a partir de eso después podamos compartir experiencias con los colegas, con los magistrados que están presentes, y que sea un intercambio y que ese intercambio pueda ser totalmente nutrido de nuestras experiencias personales, ¿no? Que para eso creo que están las charlas de actualización. Así que les voy a compartir pantalla, díganme si lo podemos... ¿Lo están viendo bien? Perfecto. Bueno, yo hice más que nada un punteo sobre las cuestiones que del procedimiento de nación y de la provincia de Buenos Aires hoy nos encontramos con ciertos obstáculos que tenemos que ir sorteando, tanto los letrados que litigamos como los magistrados ante la petición de los letrados. Bueno, vamos a empezar por nación. Sabemos que el procedimiento es predominantemente escrito, ¿no? Con la doble instancia, lo que caracteriza y garantiza la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de la vía recursiva, tanto ordinaria como extraordinaria. Bueno, está regulado por la ley 18.345, sabemos que se aplica subsidiariamente el Código de Procedimiento de Nación, Civil y Comercial, y ya empezamos con el primer obstáculo. Requiere la transcripción mecanográfica en soporte papel, y por eso yo le hago la individualización /virtual. ¿Qué pasa con el requerimiento esto de que sea en soporte papel, que está totalmente desactualizado, tanto de las confesionales, las testimoniales, como de los careros? Hoy en día tenemos los juzgados han tenido como varias alternativas, y cada uno lo realiza de manera diferente. Tenemos netamente que suben al LEC 100 la transcripción de la declaración de los testigos o de la absolución de las posiciones, pero hay algunos que suben los links, porque directamente hacen la videograbación de la audiencia. Entonces acá tendríamos que, y a nosotros nos sirve esto porque tenemos los 3 días después de cada declaración para poder realizar ¿cómo se llama?, nuestro cuestionamiento sobre la idoneidad del testigo, etcétera, que ya vamos a ver. Entonces, esos links hay veces que no permiten el acceso, a veces son a partir de otras plataformas. Entonces, eso tiene que ver con un ayornamiento de
el requerimiento sí o sí de que antes teníamos que sea con la transcripción en ese soporte papel. Sabemos que en los juzgados nacionales la posibilidad de la prueba oral permite la delegación en otra persona que no es el juez. Y esto genera un aspecto para mí positivo y negativo. El proceso laboral se caracteriza y requiere la inmediación. O sea, es prácticamente la inmediación, a partir de la oralidad, de la práctica inminente dentro del procedimiento, para mí, de un principio fundamental que es el principio protectorio. Entonces, ya su delegación implica ciertas, ¿no?, esa inmediación que no tenemos con respecto. Esta toma de conocimiento directa que requiere el juez con las partes, con los testigos, con los peritos mismos, en Nación tiene ciertas dificultades, ya que se delega por naturaleza. El artículo 80 dispone que debería ser en una audiencia única toda la producción de la prueba oral. Esto sabemos que no se cumple porque es casi imposible de realización. Lo que sí sabemos es que tratamos de concentrar las confesionales con las testimoniales consecutivamente. Y ahí vemos también grandes problemas. Y ahora, con respecto a la designación de manera virtual de esas audiencias, hemos tenido otro tipo de problemas que vamos a charlar entre todos dentro de un rato. Con respecto a la prueba confesional, bueno, el pliego. Sí, sabemos que no es un requisito para la producción de la prueba confesional, pero sí sabemos que en caso de que no concurra, a la audiencia quien ofrece dicho testigo, sabemos que el testigo, el ponente, ¿no?, en la confesional. Sabemos que de no concurrir, se pierde ese derecho. Ahora, por eso nosotros lo integramos, ya que el juzgado de no concurrir procederá a tomar esas posiciones. Ahora, realmente el interrogatorio es de manera libre. Sabemos que lo es tanto en Nación como en provincia. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con este pliego cuando lo hacemos de manera virtual? Porque hay muchos que se olvidan de cargarlo al sistema, y si tenemos problemas de conexión a la hora de la audiencia, ¿qué podemos solicitar con respecto a eso? También después le vamos a preguntar si alguna vez le ha pasado a alguno de los magistrados que está presente, porque en caso de no poder, de no haberlo acompañado de manera electrónica al sistema, estaríamos frente a una pérdida del derecho. El artículo 86, la rebeldía en las posiciones se produce por la inasistencia del absolvente. Eso lo sabemos, lo tenemos dominado, existe o no, bueno, pliego de la contraparte. Ahora, ¿qué pasa con la conectividad en las audiencias remotas? ¿Cómo sé si yo realmente, independientemente de que cuando es de manera remota, el protocolo establece que el juzgado debe dar un número telefónico para contactarse en caso de que haya problemas, tecnológicos? Y si alguien me propone de que realmente tuvo problemas tecnológicos y solicita una audiencia supletoria, entendiendo que eso es una justificación a su incomparecencia, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con todos estos pedidos. Cosa que somos los abogados, somos creativos, gracias a Dios. Las posiciones, bueno, como lo dijo el doctor Samuel, que deben ser afirmaciones claras, concretas, referirse a un hecho, a los puntos objetos de la controversia. Eso ya lo tenemos estudiado, leído y ejercido. Vamos con la prueba testimonial. Bueno, nosotros también en Nación y empresa nos permiten hasta 5 testigos. Bueno, sí sabemos que a petición de parte y por la índole de la cuestión podemos solicitar y nos pueden permitir de manera excepcional aún más testigos, pero sí o sí sabemos que en caso de litis con socios pasivos o activos se tienen que habilitar 5 testigos por parte. Perfecto. ¿Cómo llevamos a cabo las testimoniales cuando tenemos tantos testigos? ¿Se pueden realmente proponer a la parte que
desista de algunos de los relevantes. ¿Qué está pasando con respecto? Fijamos audiencias remotas para todos. Eso va a ser realmente un cúmulo de trabajo y tiempo que habría que organizarlo, por ejemplo. Todos deben clamar en una misma audiencia, bueno, esto es lo que hablábamos también, de manera sucesiva o consecutiva, haciendo referencia a que lo sucesivo no tiene que decir que sean uno detrás del otro, pero sí con la máxima proximidad posible. El otro gran problema, el testigo debe ser notificado por cédula con anticipación no menor a 3 días. Perfecto. Sabemos ahora que en Nación, con respecto al protocolo, lo que se le brinda la posibilidad al letrado es que denuncie un correo electrónico, acompañe la fotocopia del DNI digitalizada del testigo, y que se le brinde también aparte, algunos solicitan, un número de teléfono. Genial. ¿Qué pasa si no comparece? ¿Cómo utilizamos la fuerza pública acá? No vamos a poder, o sea, sabemos que no tenemos posibilidad de llevar a cabo eso. Por lo tanto, hay que buscar, ¿qué hacemos? O lo desistimos o nos comprometemos los letrados a su comparecencia. Y hay veces que eso excede realmente de nuestras posibilidades. Entonces ahí ya tenemos a veces un impedimento, y ese testigo a veces es fundamental para en la declaración para la litis. No es admisible la presentación de pliegos, bueno, con preguntas, pero la norma sí nos contempla la posibilidad de que una vez terminado, ¿cómo se llama?, el interrogatorio por el juez, puedan las partes, o a través de sus letrados, repreguntar, ¿no?, y emplear. Bueno, ahora, sí o sí me dicen que a la hora de declarar los testigos se deben, las partes y los letrados deben apagar sus cámaras y sus audios. Entonces también después podemos tener, cuando se habilita la repregunta, habría que ver también la forma en que se hace. La experiencia dice que se han hecho de forma ordenada y que no han tenido demasiados inconvenientes con respecto a este punto. Pero yo dejaría la puerta abierta frente a algún inconveniente. Vuelvo también, las preguntas deben ser claras, concretas, versadas sobre un solo hecho, y que no se podrán realizar en forma afirmativa ni sugerir respuestas. Eso está dentro de la norma general. Ahora, al momento mismo que quiero saber también cómo sucederían estos casos de la declaración, tenemos un montón de potestades que tiene el juez. Por ejemplo, el careo entre la parte y el testigo o entre testigos. Situación complicada de manera semipresencial o totalmente remota. O sea, no tendría esa potestad. Reconocimiento del lugar o cosas. Y estaríamos medios complicados, sino que a través de la plataforma deberíamos llamarlo de manera presencial, fuera de ese acto, para que reconozca ciertas cosas, también complicado. Bueno, la multa por interrupción, realmente no se utilizan estas circunstancias, igual que la expulsión de audiencia sería, no sé, bloquearle el audio a la parte o al letrado, ¿no? O sea, es medio engorroso con respecto a las situaciones remotas y en la virtualidad, cosa de que falta bastante. Igual el apercibimiento se podría prosperar igual. El artículo 90 nos establece que sabemos que realizada la declaración tenemos los 3 días para alegar y ofrecer la prueba sobre la identidad del declarante. También tenemos que recordar, en este caso, que es sobre la identidad subjetiva, o sea, en la persona del testigo, no sobre lo que dice, porque hay veces que uno confunde con respecto a esto, cuando tiene esta posibilidad, que todo el mundo se expresa sobre lo expuesto en la declaración, y no tiene que ver. Me parece que como que el 90 en la práctica se utiliza muy mal, y tengo que reconocerlo. La valoración de la prueba. Bueno, acá tenemos los términos que se utilizan en capital, a diferencia de provincia, que tenemos la sana crítica. En el cual, bien dice, ¿no?, que el juez debe expresar en la resolución cuáles son los procesos de carácter subjetivo que utilizó para llegar a la conclusión, o a la resolución, o a la sentencia que da como resultado. A diferencia de la provincia de Buenos Aires, que lo vamos a ver más adelante, difiere por el sistema de la colegiación, ¿no?, entre un sistema y el otro.
Ahora, provincia de Buenos Aires. Y acá tenemos aún más inconvenientes. Pero bueno, vamos a ir tratando de charlando con ellos. Cualquier cosa igual me pueden interrumpir, por favor, no hay inconveniente. Tenemos un procedimiento mixto. Tenemos la parte escrita y la parte oral. La parte escrita, constituida, donde se dan los actos constitutivos del proceso, demanda, contestación, excepciones, incidentes, la prueba documental, la informativa y la pericial, y reservada para la última parte, la prueba oral, desarrollada en una única audiencia, que es la vista de causa, tanto la confesional como la testimonial. La estructura de los tribunales de la provincia saben que es a través de tribunales colegiados, compuestos por 3 meses. Sabemos que este sistema ya tiene 74 años, y que, que de instancia única, no tenemos la vía, ¿cómo se llama?, recursiva, solo la extraordinaria, ordinaria, solo la extraordinaria, y de esta manera viene a decotar bastante ¿cómo se llama?, la funcionalidad y los cuestionamientos que se le hacen a la ley de procedimiento 653, que raramente se encuentra derogada, pero vigente, no operativa. Y ahí empezamos con los problemas. Pero volvamos a hablar un poquito más adelante. Parece un trabalenguas, pero realmente es así. Está vigente, dicho y hecho, los invito a googlear ahora, en Infolet, en cualquier plataforma o algo, y les va a aparecer que la ley 11.653 está ya derogada por la 15.057. Y que está vigente la 15.057, no operativa, salvo los 2 artículos que nos habilitó la Suprema Corte. La oralidad en la provincia de Buenos Aires supone conjuntamente, lleva como consecuencia, como dijimos anteriormente, la inmediatez. El contacto estrecho del juez, de los jueces del tribunal, con los hechos, con las partes, con los testigos y con los peritos. Esto es algo porque todo el mundo en provincia se olvida que a la vista de causa se puede citar a los peritos. Esto tampoco se utiliza. Y ante la solicitud sería en muchos casos, de manera muy positiva directamente, de que el juez tome contacto directo con las explicaciones del perito. Dicho hecho, no los habilita el procedimiento. Solo se admiten 3 supuestos en los cuales no va a haber vista de causa, o sea que el procedimiento va a ser estrictamente escrito, que es cuando no se ofreció la prueba oral, o cuando no es necesaria de ser recibida, cosa que esta parte nunca los tribunales la toman en consideración, y por cuestiones, cuando se encantan de puro derecho. En el caso de cuando no es necesario ser recibida, todos hemos tenido alguna experiencia, les cuento una personal, sobre un expediente por diferencia de indemnización, en el cual se está discutiendo la mala aplicación del tope Bisotti, en el cual tenemos la pericial contable que totalmente, vislumbra la mala aplicación, atento el convenio colectivo, la escala, todo lo que hay que tener como parámetros, y sin embargo todavía tenemos una vista de causa, porque la demandada no desistió de la prueba confesional. Y en este caso, solicitamos, a partir de las disposiciones, que era una prueba irrelevante, o sea, no era necesario recibir las mismas, y ya pasaríamos directamente a la parte de alegatos, o algo que en este caso podría ser escrito, y no, porque no se llevaría a cabo la vista de causa, y veredicto y sentencia, y no, sí o sí tenemos una vista de causa fijada para dentro de 1 año, solamente por esa circunstancia. Eso hace una dilación, se pierde la inmediatez, la celeridad, y pasa a ser un procedimiento superfluo. La vista de causa es este acto único, donde concurren, ¿no?, las partes, los testigos, los peritos, y donde se recibe directamente la prueba interrogando libremente. O sea,
no se utiliza un formalismo, que acá sí tenemos como provincia diferente. Nosotros tenemos el interrogatorio libre por parte del tribunal. Y recién ahí, una vez concluidas las declaraciones, se concede la palabra a las partes, en caso de existir algún menor, obvio que primero al Ministerio Público, y después al resto. Y después viene la parte de las partes del alegato, que es verdad que no lo utiliza, muy pocos letrados lo utilizan, y que también, coincido con el doctor Samuel, que para mí es fundamental. No solamente por la valoración de la prueba y la argumentación en la defensa, sino también para que el tribunal pueda verificar o detectar ciertas cosas de la prueba escrita que uno tiene estudiado con anterioridad a la vista de causa, y que capaz que después, al momento de, ¿cómo se llama?, de la sentencia, el tribunal no lo tiene en consideración al momento de la valoración de la prueba. Entonces, realmente es nuestra oportunidad para hacer valer y evidenciar los motivos por los cuales nosotros hemos probado nuestras argumentaciones. Solo se consigna en Provincia de Buenos Aires, en el acta de la vista de causa, lo sustancial. ¿Y por qué lo remarco? Porque lo sustancial es subjetivo, solamente lo que el tribunal decide poner en el acta. Es más, si alguna de las partes solicitamos que se ponga en el acta algo en particular, es potestad tiene la facultad de no tomarlo en consideración el tribunal. Y no tenemos la vía recursiva, la alzada, para poder cuestionar esas circunstancias. Entonces, es complicado, por eso hay que estar bastante preparados, y para mí el alegato es fundamental con respecto a eso. En la misma audiencia, bueno, en un plazo no mayor de 5 días, el tribunal debe dictar el veredicto. La verdad que yo no tuve la experiencia nunca de que en el mismo momento de la vista de causa, el tribunal me haya dado el veredicto y después de ahí la sentencia. Siempre viene el veredicto, o sea, es fuera del momento de la vista de causa. Espero que alguno haya tenido la posibilidad de esa experiencia, la verdad que yo nunca la tuve. El procedimiento fue diseñado originalmente para garantizar, bueno, junto con claridad, la inmediación y la recepción de los planteos y explicaciones de las partes y de las pruebas. Yo creo que esto se logró. El problema son otros con respecto al procedimiento, y que me parece que ahora cuando veamos la nueva ley de procedimiento, creo que arrastra en cierta medida esos inconvenientes. Yo no sé si los vamos a volver a sanear, y que era el momento de sanearlos con la nueva reforma. El análisis de la prueba que tiene el tribunal es en conciencia, que es bastante diferente, o en cierto grado diferencia con la sana crítica de capital. La prueba en conciencia, en realidad, está basada en que el legislador, atento basado en la colegiación del tribunal, es como que delegó el control entre los jueces del tribunal. Entonces, ellos tienen la potestad, de manera selectiva, de darle jerarquía y priorizar el tipo de pruebas que van a hacer valer en la evolución de este proceso de conocimiento que da como origen y resultado después el veredicto y la sentencia. Acá para mí, tenemos un gran problema, y creo que es lo que llevó realmente a la reforma, que eso nos deja realmente con un grave problema de defensa en juicio, ¿no? Primero por no tener, cámaras para poder recurrir ordinariamente, y que queda totalmente sujeto a este control colegiado entre los magistrados. Yo pongo obstáculos del procedimiento, que lleva realmente a la provincia de Buenos Aires. Todos los actos previos a la audiencia de la vista de causa. Si no está producida la totalidad de la prueba escrita, no nos fijan la vista de causa. Y hay veces que eso no depende, y eso es excesivamente dilatorio. La incomparecencia de los testigos notificados. Esto realmente nosotros tenemos que volver o algo, y la continua suspensión de las vistas de causa. Nosotros hemos tenido hasta 3 suspensiones de vista de causa, ya sea porque no está constituido el tribunal y la obligatoriedad es que estén presentes los 3 tribunales,
los 3 jueces del tribunal, ya sea porque queda prueba pendiente, ya sea porque no llegó la cédula en el cual podemos acreditar que está notificado el testigo, millones de inconvenientes que hacen la dilación de este momento de la clausura del procedimiento. Después, la tasa de interés pasiva establecida, eso lleva a que el demandado busque la dilación en la resolución del conflicto. O sea, entonces esto también es un interés en contra del procedimiento. Bueno, ya dijimos, ¿no? Los cargos vacantes, que son un montón, pero hay un montón de obstáculos que llegan a que hoy un proceso en la provincia de Buenos Aires tarde 4 años, y si tenemos un recurso extraordinario plantado, por supuesto, 5 o 6 años. Bueno, ¿qué pasa con el nuevo procedimiento de la provincia de Buenos Aires? Esta ley, la 15.057, que se encuentra vigente, pero no operativa. La ley, la propia ley, la 15.057, establecía su entrada en vigencia a partir de febrero de este año. En diciembre, la Suprema Corte saca la resolución 3199, en el cual establece que por cuestiones de falta de, ¿cómo se llama?, de puesta en marcha de los juzgados unipersonales y de las cámaras, no va a ser posible, por lo tanto, corresponde dejar sin efecto hasta que materialmente sea posible la vigencia, o sea, la operatividad de la ley. Bueno, ahora vamos a ver un punteo de qué establece esta nueva ley, como para enterar, y vemos que hay un montón de cosas que los tribunales actuales de la provincia de Buenos Aires están utilizando aún cuando esta ley vigente no es operativa. La ley, la 15.057, nos trae juzgados unipersonales, con cámaras de apelaciones del trabajo, poniendo fin a la instancia única. Esto realmente es un avance tremendo, sobre todo es un avance tremendo con respecto a la obligación que teníamos conforme a la obligatoriedad de la doble instancia, a partir de, ¿cómo se llama?, las resoluciones internacionales, con el 75 inciso 22, ¿no? O sea, realmente nos ponemos al día en la provincia de Buenos Aires con ello. El procedimiento puede ser impulsado tanto por el juez, las partes o el Ministerio Público en caso de que intervenga. Se incorpora la audiencia preliminar. Esto realmente me parece fantástico. Actualmente la están utilizando de hecho en los tribunales. El Tribunal de Trabajo 6 de Lanús la denomina audiencia de simplificación, y que realmente genera un avance. Y ahora les comento en qué. Mantiene la vista de causa en la concentración oral de la prueba, pero sí o sí obliga a las videograbaciones. Esto ya deja la discrecionalidad del acta que venimos hablando, que solo es lo que subjetivamente quiere establecer el tribunal en esa acta, y ya tiene la posibilidad recursiva en cámara de poder, no en contacto directo con la inmediatez, pero sí a través de las filmaciones, poder rever las declaraciones y las absoluciones, al igual que, como se llama, la declaración de los peritos en caso de solicitarlas. Incorpora el expediente electrónico que en la provincia de Buenos Aires la verdad que fue pionera en la implementación de ello. Pero también incorpora medios alternativos de notificación. Descartamos ahora la cédula, pero para un montón de actos procesales, no solamente para el traslado de la demanda, que ya lo incorporamos ahora, telegrama, carta documento. Esto me parece que es un avance que hace a la notificación fehaciente igual, y descomprimimos un poco las oficinas de mandamientos y notificaciones que en la provincia de Buenos Aires realmente están colapsadas, atento a la extensión y la cantidad de habitantes y la litigiosidad que requieren su intervención. Incorporación de los medios probatorios digitales y virtuales. Esto está realmente taxativamente dispuesto en la ley. Ahora ya lo estamos, o sea, igual lo podíamos incorporar hasta el día de la fecha por la amplitud probatoria que nos conseguía el procedimiento. La revisión de los dictámenes médicos en las comisiones médicas. Bueno, y acá tenemos que es la única parte que está operativa de la ley. Sabemos que por el artículo 2J, para la revisión de las resoluciones de las comisiones médicas jurisdiccionales, y por el 103 de las comisiones de la Comisión Médica Central. Ahora,
también lo que se está en pugna es la capacidad que tiene la Suprema Corte para declarar o no, y si tiene la potestad de establecer la operatividad o no de una ley, cuando la propia ley establece su entrada en vigencia. Esto está bastante cuestionado, hay muchos papers y posturas diferentes sobre estas circunstancias, pero la mayoría dice que se arroga una potestad que no le fue concedida y que está arrogada al Poder Legislativo. Pero calculo que si no están los recursos, no están los juzgados y no están las cámaras, poco se haría también con una ley vigente que no se podría aplicar. Pero bueno. En época de COVID, ¿qué hacemos con la prueba LAR en Capital? Bueno, gracias a Dios, la Cámara, un poquito recién este año, nos sacó la gran resolución que agradecemos, nuestra resolución 1, que nos vino a poner luz en el medio de esta pandemia, y nos aprobó el reglamento para la realización de las audiencias, y con el protocolo de la prueba oral, y también nos trajo estos modelos de, ¿cómo se llama?, que son también de notificación de testigos. Y nos estableció las 3 modalidades que tenemos para llevar a cabo las audiencias, tanto presenciales, que ahí nos limita un poco en días, depende de la ubicación de, ¿cómo se llama?, del juzgado, limitación de días y números de personas, y siempre se utiliza la presenciabilidad de modo excepcional, eso lo dice claramente. Bueno, pusieron los números pares para los días impares, bueno, eso está en la resolución, ya lo sabemos bastante, pero sí nos establece un máximo de 12 personas, y eso sí está bueno saberlo, porque es, y algunos entienden es que en los edificios que sobre todo son bastante compartidos, en espacios comunes, de cuántas personas tienen que generarse, ya sea o por cada juzgado, o en general por espacios de pisos, o sea, eso también. Yo creo que igual ningún juzgado supera, creo que las 4 o 5 personas, después los doctores me lo establecerán, pero cuando se cita presencialmente a los testigos, sabemos que la cantidad puede ser varia, aunque lo parcialicemos en diferentes audiencias, pero realmente fue una limitación bastante correcta, y para mí hasta podría haber sido menos cuantiosa. La semipresencial, esta realmente es la que está utilizándose un poquito más, en la cual los letrados permanecen en sus estudios, pero el testigo concurre de manera presencial al juzgado, el interrogatorio es dirigido por el juez, las partes pueden acompañar el interrogatorio con anterioridad, ahí dijimos, ojo, que los letrados nos estábamos olvidando de presentarlo por plataforma LEC100, pero dice que sí o sí que el testigo no puede ver la plataforma, ¿no?, por la cual se está llevando a cabo la audiencia. Bueno, no sé si se cumplió, o sea, yo algunas me lo he cumplido, otros vi que no se cumplieron demasiado. Se dispone el libro especial, dice, en el cual cada testigo que se presente en el juzgado tendrá que firmar la comparecencia por secretaría, y se firmará digitalmente esa acta y se subirá junto con la declaración al sistema. Sí se está subiendo las declaraciones. El acta digital a veces sí, a veces no. Totalmente remotas. Ahora, desde hace una semana, esto está haciendo el boom. Muchas audiencias que teníamos designadas semipresencial o presenciales nos los han cambiado en esta semana, y nos pasaron con la modalidad totalmente remota. Lo bueno que tiene Nación es que nos permite todas las modalidades, ya sea de videollamadas como de WhatsApp. Que no estén sujetos a plataformas, eso indica la libertad que tiene el juzgado para ver en qué plataforma se siente mejor para llevar a cabo esto. Hemos tenido y hemos pasado por todas. Por lo general, las más populares son las que mejores funcionan. Entonces, ahí hemos tenido experiencias muy gratas en la celebración de las audiencias, y hemos podido avanzar con los expedientes a la perfección y tener tranquilamente las audiencias. Salvo, sin dar número, algún que otro juzgado que ha utilizado el Zoom, el gratuito,
en el cual se nos cortaba a cada rato la declaración, cada 40 minutos del testigo, y había que reconectarse al vínculo, pero fuera de eso, el resto ha funcionado a la maravilla. Bueno, como les conté, para poder utilizar este sistema, sí o sí nos piden el celular de testigo, la copia digitalizada de su DNI y la casilla de correo electrónico. ¿Por qué? Porque una vez fijada la audiencia dentro de los 10 días, se notifica al letrado por el sistema LED 100 y se le envía adjunto con el correo electrónico que le llega al testigo. El juzgado debe brindarle al testigo, como le dije, este número telefónico por inconvenientes de conexión. A veces hemos tenido a mano y nos han brindado ese contacto, y a veces solo otro mail. En los casos de más de un testigo, bueno, debe aguardar al llamado telefónico, establece la resolución del juzgado para su turno de declarar, pero si es una plataforma en espera que tiene, como puede ser Zoom o como puede ser Meet, realmente el testigo debe esperar dentro de la plataforma a ser llamado. Que esto también está bueno con las plataformas más usuales, porque nos permite la sala de espera. Y bueno, y dar ciertas recomendaciones la resolución sobre cómo tiene que ser el lugar donde está declarando el testigo, que es que tiene que estar, es un lugar luminoso, que no tenga interferencias, que pueda, si el juez lo requiere, puede hacer un paneo general del lugar para constatar de que esté solo, etc. ¿Qué pasa en la provincia? Bueno, les voy a dar ciertos ejemplos igual de lo que está pasando y de las experiencias que tuvimos en Nación. Por ejemplo, tenemos el juzgado 45 que venía tomando semipresencial, testigos por Zoom, letrados en sus estudios, testigos presenciales, los letrados por Zoom. A partir de la semana pasada es uno de los casos que pasó totalmente a la forma 100% remota. Ya directamente los tenemos. El juzgado 63 comenzó a tomar directamente todas las audiencias de manera remota. Y comenzó con Google Meet, no con Zoom. Y estuvo bueno porque me acaban de comentar que acaba de declarar un testigo que estaba en Barcelona. Y esto también nos da lugar a que la incorporación de la prueba de los medios electrónicos nos da la posibilidad que antes no teníamos, que el juez natural tenga contacto inmediato, de manera remota, con el testigo, sin importar dónde se encuentre. Evitamos un exhorto, un juez que no es natural, la dilatación, dejamos de perder la celeridad, la concentración. Esto realmente me parece que estaría bueno solicitarlo, aun cuando pase la pandemia, y que me parece que llegó y se podría quedar como algo positivo, ¿no? Como experiencia, porque tranquilamente declaró el testigo, la inmediación estuvo, y no hubo interferencias. ¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires, primero tuvimos una resolución que nos suspendió la presenciabilidad, era todo remoto. En abril del año pasado vino la acordada que modificó la resolución 480/20, en el cual facultó, dice, podrán celebrar a los tribunales a las 3 tipos de audiencias también, ya sea de modo presencial, total o parcial, o de manera mixta, o total o presencial remoto. Acá realmente, y aclaró, bien justificado, porque la realidad de la provincia de Buenos Aires difiere muchísimo del primer y segundo cordón al tercero, y sucesivamente, y el interior, dice, valorando la complejidad y circunstancias relevantes de la naturaleza, el objeto de la audiencia, y la existencia de las disponibilidades de facilidades informáticas. Y acá se nos tapó un poquito el agua, hablando a lo criollo, porque realmente los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires venían, ¿cómo se llama? Electrónicamente, no tenían ni cámaras, no tenían, y realmente era un problema. Entonces se tardó prácticamente en la instauración de la forma mixta,
tenemos muy pocos casos de audiencias de vista de causa totalmente remotas, más que nada porque los tribunales son resistentes a no tener la presenciabilidad. Sí o sí, ellos sostienen que la inmediatez tiene que ser es presencial. O sea, que sí o sí necesitan ese contacto directo con el testigo o con la parte en la vista de causa. Esperemos que haya alternativas, por lo menos para que en caso de volver con respecto al segundo brote, no volvamos a cero con respecto y a la acumulación de las vistas de causas que se suspenden y después terminamos fijándolas para el 2022, 2023, que es lo que está pasando. Les da también un anexo que le da pautas orientativas de cómo se tiene que utilizar, y el gran problema que tiene es que solamente establece y sugiere la utilización de Microsoft Teams como metodología remota. Bueno, yo creo que, salvo que la parte sugiera otra forma de conectividad a través de otra plataforma, entonces en ese caso el tribunal no evaluará. A mí me parece que tendría que haberlo dejado como positivamente lo dejaron en Nación, abierto al criterio y a las posibilidades del juzgado y del tribunal. La resolución 1250/20 de la Suprema Corte dio diferentes pautas a partir de ya la incorporación del DISPO, salíamos del ASPO, pasábamos al distanciamiento, y sí obligaron a las cabeceras de las jurisdicciones a que haya una atención al público entre las 8 y las 14, que es el horario tribunalicio, pero previa solicitud mediante de la plataforma de los turnos judiciales. Y acá tenemos un problema, porque los turnos judiciales de cada uno de los tribunales son los mismos para las partes, para los letrados y para los peritos. O sea que tenemos alrededor de 12 turnos por día en cada tribunal. ¿Se imaginan? Estamos complicados. La celebración de las audiencias, bueno, ya lo dijimos, pueden ser de las 3 variantes, vuelve a contestarlo, de manera presencial, mixta o virtual, y queda a criterio de cada tribunal. Y la presentación del servicio de manera presencial de turnos rotativos del personal. Esto también, trataron de instaurarlo, pero sabemos que es muy complicado, depende de también la cantidad de personal de riesgo que hay en cada tribunal, depende de, de las condiciones edilicias que tenga cada uno de los tribunales y jurisdicciones. Después, el resto de las resoluciones vino a complementar. La 1251 amplió la 1250, y lo amplió a Bahía Blanca y Mar del Plata. Después decide la modalidad, la resolución 1 de este año estableció concretamente que es el tribunal quien decide la modalidad a llevar a cabo la audiencia, y la limitación, como en Capital pusieron el protocolo, puso 12 máximos presenciales, acá se estableció 20 personas, de manera, de manera presencial. Como les dije, el criterio es casi unánime de que las vistas de causa sean tomadas de maneras presenciales. Sí me parece positivo que los tribunales han buscado alternativas como condición, antes de la fijación de la vista de causa, de, por ejemplo, la audiencia de simplificación que establece el Tribunal de Trabajo 6 de Lanús, que es bastante pionero en estas circunstancias, en el cual lo establece de manera remota, hace una depuración de la prueba, establece el compromiso que tiene las partes personal sobre los testigos, y trata de llegar nuevamente a un acuerdo, y de no resultarlo, recién ahí fija automáticamente para dentro de los 10 días la vista de causa. Entonces, eso hace de que toda la preparación anterior hasta la fijación sea realmente concreta. O sea, si se va a dar la presenciabilidad, que sea de los testigos únicamente. Por lo general, la confesional tratan de ubicar de proponer el desistimiento recíproco, pero bueno,
sí o sí tratan de que únicamente quedar con la presenciabilidad de la vista de causa de los testigos de esta prueba oral. Y depende, ¿cómo se llama?, de ser posible y de tener las instalaciones, como pasa por lo menos en la zona sur o en San Martín o algo, tienen salas de audiencia, por lo tanto los letrados pueden comparecer a las vistas de causa, pero si alguno tendría un inconveniente por la edad o algo, puede solicitarlo a hacer de manera remota. Esto realmente también faculta a que el letrado no tenga que trasladarse en caso de ser una persona de riesgo. Así que eso me parece bastante, como se llama, avanzado, y que no es más ni menos que la audiencia preliminar que establece el nuevo procedimiento en la provincia de Buenos Aires. San Isidro también fue uno de los departamentos judiciales que empezó con la presenciabilidad de las vistas. Después, Florencio Varela toma netamente virtual las vistas de causa, pero sí o sí con el acuerdo de ambas partes. O sea que si tenemos a un demandado que, ¿cómo se llama?, que no se compromete con, ¿cómo se llama?, a la comparecencia de los testigos, queda suspendida hasta la presenciabilidad. Y tenemos, por ejemplo, Matanza, por ejemplo, en el Tribunal 4, que ni siquiera establece las vistas de causa. O sea, suspende todas las que hubo y no tenemos nuevas vistas de causa. Ni presenciales, ni remotas, hasta tanto se rehabiliten las condiciones. Esto es realmente un pantallazo general. La idea es tratar de ir sorteando los obstáculos, pero bueno, dejamos abiertos a compartir las experiencias, y espero que le haya sido grata la exposición. Muy bueno, yo quedé impresionado, la verdad, con las dos participaciones, tanto Mario como Romina. Romina sacó una voz de locutora, que no lo teníamos agendado, así que fue además muy agradable escucharlo. La verdad que impresionante las dos charlas. Preguntas. ¿Quién quiere hacer preguntas? O compartir experiencias, digo, capaz que tuvieron otras experiencias diferentes, o sea. Bueno, yo te puedo contar como experiencia personal que en el juzgado nuestro la empleada encargada de tomar las audiencias y tomar a los testigos, ¿no?, en forma presencial. Nosotros adoptamos el sistema de testigo presencial, partes online. Bueno, esa empleada con barbijo, con máscara, con mampara y todo, se agarró COVID. O sea que todas las previsiones que uno pueda llegar a tomar son pocas siempre. Lo que pasa es que no sé qué ocurre en Provincia de Buenos Aires con los colegas, pero en la Justicia Nacional del Trabajo se pone de manifiesto la interna que existe hacia el interior del Colegio Público de Abogados, y eso redunda en más exigencia para los tribunales. Entonces, el corrimiento a los tribunales, a ver quién le pegaba más a los tribunales, es lo que hacía que también se forzaran audiencias donde no se pueden tomar audiencias. Nosotros en Perón 990 tenemos una situación edilicia pobrísima, paupérrima. Bueno, Mario ha conocido mi despacho. Yo quería, ya que estamos compartiendo experiencias, comentarles un poco lo que nos sucedió a nosotros en Villa María. Nosotros, si bien no tenemos un edificio moderno, no es nuevo, sí tenemos la suerte de tener una sala de audiencia absolutamente ventilada. Es decir, que nos ha permitido desde junio del año pasado llevar adelante un montón de audiencias de vista de causa. Y algo que les quería agregar, bueno, con respecto a los contagios, no se contagió nadie,
somos 13, hubo 4 contagios, pero no obedecieron a otras causas epidemiológicas, a otros nexos epidemiológicos, no a la prestación laboral. Lo que sí quería marcar que fue un tiempo propicio y oportuno para celebrar autocomposiciones de litigio. Porque yo no sé si esto sucedió en otras jurisdicciones. La veo de Leonora, que es de Mar del Plata, conozco gente de Buenos Aires. Acá las compañías de seguro, por lo menos en infortunios laborales, arreglaron muchos juicios, y ojo que no estamos hablando de que se arreglaron juicios porque se remataron los juicios, sino que dentro de los movimientos normales de las compañías, ellos no opusieron ninguna objeción a la mediatización absoluta de la audiencia, y cuando digo absoluta, en algunos casos digo que lo manejamos todo por WhatsApp, hasta 4 personas por WhatsApp. Los abogados estaban en sus estudios con los clientes y pudimos celebrar acuerdos de esa forma. Y si no, empezamos tomando las audiencias de esta causa, y en un cuarto intermedio, cuando se acreditó el nexo, por ejemplo, del trabajo con la patología, la compañía hizo un ofrecimiento y se llegaron a acuerdos. Esto lo digo, yo sé que no pasó en todos lados, por lo menos en Córdoba Capital no pasó, pero a nosotros nos sucedió y nos ha permitido tener al día prácticamente la cámara. O sea, bueno, no está Itati, que siempre nos acompaña, pero Itati lo sabe porque lo conoce a esto. Hemos podido llevar adelante con este simple medio. Nosotros tenemos nada más que WhatsApp. Ninguno de los medios que nombró Romina, ninguna de las plataformas que por ahí son más sofisticadas, utilizamos nosotros. La Cámara del Crimen acá utiliza Cisco Hardware, que es un sistema puntual donde nadie puede intervenir, solamente la cámara se lo instalan y lo funcionan. Pero nosotros, Justicia de Trabajo, que es más humilde, hemos trabajado con esta plataforma que es de acceso a todo el mundo, y a nosotros, por suerte, desde el punto de vista comunicacional, nos significó no diligenciar cédulas ley 22.172 para oficiar a ningún testigo, lo cual simplificó superlativamente el trámite de las audiencias, porque Villa María es un punto que está en el medio de la provincia de Córdoba, que es convergente de un montón de empresas, donde los testigos a veces son de Río Cuarto, de Córdoba Capital, de Santa Fe, o sea, de la cuenca lechera del país, y pudimos tomar las audiencias por esa vía. Y cuando digo con la colaboración de las partes, porque las partes no impugnaron, y no hay nulidad por la nulidad misma, es decir que si no ha habido agravio, no se suscitó ningún tipo de nulidad, pudimos llevar adelante, incluso ya con muchas sentencias que han quedado firmes. Otras han sido casadas porque no están de acuerdo con el resultado. Eso es simplemente lo que quería comentar, Raúl. Gracias. Sí, se hace camino al andar, ¿no? Nunca más real el poema de Machado de que se hace camino al andar. Eleonora Slavin pidió la palabra, sí. Si le podemos habilitar, Hernán. Eleonora Madre. Sí, lo pueden habilitar. Eleonora Madre. Hola. Bueno, felicitaciones, hola, Mario y Romina. La verdad que clarísimo. Yo simplemente hacer un comentario respecto a Romina, porque lamentablemente la provincia de Buenos Aires no tiene una realidad, tiene tantas realidades, no como departamentos judiciales, como tribunales de trabajo, que es más grave, porque ni siquiera en un mismo departamento judicial la realidad es la misma. Entonces, es cierto que va a haber tribunales de trabajo que estén fijando audiencias a 1 o 2 años. Y yo siempre digo, yo estuve 20 años en la profesión antes de estar en el tribunal. Y he tenido que esperar 2 años para una audiencia de vista de causa. Y decirle al cliente, mire, la audiencia es para el 2023, anótela y vuelva dentro de 2 años porque no hay nada que hacer. Eso es cierto y es una realidad que pasa, pero también pasa que hay otros tribunales de trabajo que tienen audiencias a los 2 meses o al mes que se terminó la prueba. Digo, esto es absolutamente pasa. Hay tribunales que toman audiencias virtuales, semivirtuales y totalmente presenciales. Hay tribunales que reciben a los testigos en forma presencial y todo el resto o parcialmente están presenciales y otros no. Entonces,
no podemos hablar de provincia de Buenos Aires como un todo. Sí hemos tenido respecto a Capital la posibilidad de tener bastante adelantado la digitalización, de manera que nosotros pudimos continuar porque teníamos el expediente casi todo digitalizado. Y lo que hizo la pandemia fue acelerar. Como decía Mario, nosotros empezamos a tomar las audiencias de ratificación por videollamada. Y hoy, si bien tenemos que usar la plataforma Teams, porque algunos jueces estamos presenciales, pero tenemos jueces que todavía están dispensados por razones de salud, y lo hacen a través de la plataforma Teams, siempre tenemos la videollamada de WhatsApp, porque sabemos que si se corta, para no suspender la audiencia, se sigue grabando y se le avisa a las partes que es por videollamada. Y por lo tanto, si algún abogado no puede venir, y esto varía en cada tribunal, lo mismo que vos decías, algunos consideramos que la 11653 sigue vigente porque el propio artículo 100 dice que la Corte va a distribuir y disolver los tribunales de trabajo y establecer los juzgados cuando estén las cámaras, y que tiene un plazo de 5 años para hacerlo. Como las cámaras no se llaman concurso, no hay cámaras, consecuentemente no se disolvieron los tribunales y sigue vigente. La audiencia de conciliación, de simplificación de prueba, es fantástica, pero es fantástica para tribunales que tienen 500 expedientes por año que entran. Cuando entran 1.500 o 2.000 expedientes por año en algunas jurisdicciones, es imposible que el juez esté presente en las audiencias de simplificación de prueba y en las audiencias de vista de causa, porque no hay tiempo material para hacer las dos cosas y tiene que estar presente. Entonces, en esos casos, fijar la audiencia preliminar implica mayor pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el juez va a tener que estar presente en la audiencia preliminar, y si bien se sacó la obligatoriedad de la ley, las cuestiones que hay que resolver en esa audiencia preliminar, que no se pueden diferir, no las puede tomar un empleado. El juez va a tener que estar presente para resolverlas. Y por lo tanto, va a perder tiempo para después estar presente en las audiencias de vista de causa, en aquellos que tienen mucha litigiosidad. Entonces es preferible abrirlo a prueba, dar traslado a las partes en forma electrónica, y en 3 días se resuelven todas las cuestiones de prueba. Pero bueno, son opiniones. Y ya te digo, la provincia de Buenos Aires para mí es imposible de analizarla como un todo, porque las realidades son absolutamente diferentes. Muchísimas gracias, Leonora. Lo mismo nos pasa en el ámbito de Cava. Son 80 juzgados, 80 situaciones distintas. Y muchas veces nos pasa que quieren mejorar los procedimientos a través de una norma, que son todas perfectibles, obviamente, pero sin los recursos. Y eso, sin los recursos económicos, no va. Bueno, pidió la palabra Matías Molinari, según veo la mano Molinaro, y también Romina. No sé si a Romina la vamos a dejar hablar de nuevo. No, yo pequeño para el feedback con la doctora Slavin. Estoy totalmente de acuerdo. Depende ni solamente de los cordones, sino de algo, y de cada departamento judicial. O sea, nosotros tenemos 5, 6 o algo, y todos son diferentes y tienen la modalidad diferente. Y cada uno tiene una realidad diferente. En eso coincidimos. Pero sí me parece que para rescatar lo positivo y que sea siempre una charla constructiva, porque soy de las que siempre, trata de, de que salga de la construcción conjunta, es que para mí la audiencia de preliminar que está dispuesta, ¿no?, por la 15.750, o sea, y que hoy se utiliza con la simplificación, y que es netamente remota. Entonces, al ser remota, eso faculta a que pueda celebrarse demasiado. Sí podríamos cuestionar, y estoy totalmente de acuerdo con la doctora, de que la presencialidad del juez en esa audiencia realmente termina siendo un pulpo entre las disposiciones que tienen, fáctica, ¿no?, disponibilidad fáctica, entre las audiencias preliminares, la vista de causa, la revisión de la sentencia, el veredicto, o sea, no sé cómo van a hacer, no tendrían horas sus días para poder realizar eso. O sea que eso directamente afectaría la inmediatez, la celeridad, o sea, todo lo que se busca con la nueva reforma. Por eso era la oportunidad de modificarla, y me parece que se está perdiendo totalmente con esto de obligar al juez a intervenir tanto, cuando ahora tendríamos que dejarlo únicamente obligatorio para la vista de causa, si ahora íbamos a tener una alzada de revisión, que era lo que tanto se cuestionaba y que era la pugna constante que teníamos del procedimiento, ¿no? Con respecto a la defensa del juicio y eso sin tenerla. O sea que estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Eso. Gracias.
Bueno, no, yo solamente... ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, Perfecto. ¿qué tal? Antes que nada, buenas tardes a todos. Una exposición muy interesante la de Mario y la de Romina, así que lo felicito. Y sin perjuicio de coincidir, y mismo con la doctora Slavín, la he escuchado ya hablar mucho sobre, bueno, todo el sistema de riesgo de trabajo, sobre el fallo Marchetti, así que también coincido mucho con su postura. Solamente aclarar algo que sí dijo la doctora Slavín y que me parecía muy importante resaltar, no porque forme parte de la justicia bonaerense y menos de los tribunales de Lanús, pero solamente aclarar que esta audiencia de simplificación que generó el tribunal número 6 de Lanús, que me parecía una gran metodología, la aplica uno de los tribunales que durante el 2017 hasta el fines del 2020 fue una de la jurisdicción. Precisamente los tres tribunales de Lanús fueron los más golpeados en materia de acceso de expedientes a sus respectivos tribunales, principalmente porque estaban absorbiendo la competencia territorial de la Comisión Médica de Lanús, que representaba Avellaneda, Lanús y Loma de Zamora. Estamos hablando de que recibían muchos más que casi alrededor de 5.000 expedientes por mes estaban ingresando, y mismo por experiencia propia, mismo el Tribunal 6 ha hecho o ha llevado a cabo audiencia de simplificación en causas de riesgo de trabajo, en donde quizá había una interesante propuesta que estaba proponiendo, y la audiencia en ese caso, en mi caso particular, la llevó a cabo la doctora Eleonora Peliza, así que me parece importante resaltar esto, porque creo que tiene que ver también un poco con la organización del tribunal, cómo venía antes de la pandemia, ¿no? También que el Tribunal 6 particularmente no es porque me parezca que tenga el mejor criterio que hoy tienen los tribunales de Lanús, sino que a su vez también ya venía siendo un tribunal organizado, y particularmente resuelven, generalmente en pocos días tenemos resoluciones sobre distintas cuestiones, ¿no? Así que bueno, solamente rescatar esto, que era muy interesante valorarlo, ¿no? Sí, además también, Matías, consideremos las circunstancias de los vacantes, ¿no? Hay jurisdicciones donde las vacantes se cubren mucho más lentamente y eso entorpece muchísimo el tránsito normal de un expediente, ¿no? Pero haces bien en destacarla a Eleonora también. Bueno, ¿alguna otra participación? ¿Palabras finales? ¿No? Ya son las 17 horas. Tenemos que concluir la clase de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. El martes que viene tenemos la última clase, que es procesos abreviados. Va a estar a cargo de Sebastián Serrano Alou, que nos va a hablar de la experiencia santafesina, que tiene un código muy moderno, y Gabriela Alcolumbre, jueza de Morón, provincia de Buenos Aires, que nos va a hablar de la experiencia bonaerense, a ver qué podemos sacar en limpio para todos. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Romina. Gracias, Mario. Muchas Hasta gracias. luego.